Um, Les comento primero la temática nivel superior a partir de... Ya vimos, por supuesto, antes los temas de nivel superior, pero la misma parte donde viene lo de gravitación universal, ahí como que mezcladito y un poco más adelante aparecen los temas relacionados con teoría de campos eléctricos. Eh, Ese tema que sigue. Vamos a ver diferencia de potencial y energía para campos eléctricos. Esto lo van a encontrar en Socos, por ahí por la página 402 en adelante. Bien, vamos a ver. Um, el nombre del tema es diferencia de potencial. La diferencia de potencial. Vamos a considerar que tenemos una carga puntual U en esa posición. Esta carga eléctrica produce un campo eléctrico. Eso ya lo examinamos en nivel medio. Tiene esta simetría. Este es el campo. Y tenemos dos puntos. Vamos a llamarle, este es el punto 1 y acá está el punto 2. Entonces, entre este punto y este punto, por la diferencia de cercanías y todo eso, diremos que hay una diferencia de potencial. La diferencia de potencial se define como el trabajo en la unidad de carga. Eso ya fue definido en el nivel medio. Trabajo por unidad de carga es potencial. Entre estos dos puntos, la diferencia de potencial que hay de este punto a este punto, el trabajo que me cuesta mover una carga de prueba Q0 de este punto a este punto, de tal manera que lo logre mover en un estado de equilibrio dinámico. ¿Qué quiero decir? Moverla de manera uniforme, con velocidad constante, siguiendo esta ruta. Y es que yo puedo moverla de muchas formas, del punto 1 al punto 2, moverla más rápido o más lento, pero lo menos o lo mínimo que puedo pedir es que la carga de prueba se mueva con rapidez constante, uniformemente, lo que se llama equilibrio dinámico, no acelerado. Y es lo que quiero hacer, mover de aquí para acá. Yo calculo el trabajo que me cuesta mover esa carga de esa manera y lo divido entre la carga que estoy moviendo y lo que se llama la diferencia de potencial. Que definitivamente ya examinamos esto antes, la unidad es el voltio y todo eso. Estamos formalizando el concepto que ya vimos de nivel medio. Bien, ahora, aquí el asunto es que si vemos la carga, por ejemplo, aquí arriba, la carga evidentemente está recibiendo una fuerza de la carga Q. Y esta fuerza que la carga Q produce sobre la carga Q0, como es de repulsión, iría hacia arriba. Fuerza igual a campo por carga. Si la suelto la carga Q0, nada más así, al ahí se va, esta carga Q0 va a moverse, va a ser repelida. Y como hay una fuerza, se va a mover con aceleración. Pero no puedo permitir que se acelere, porque se trata que la voy a mover uniformemente. Por ello debo de anular la fuerza. Y para anularla, debo aplicar una fuerza contraria menos E por UC. Ese menos E me permite anular el efecto de la fuerza original que iba hacia arriba.
Además, conforme la carga se vaya moviendo, no es un círculo esto, es una curva cualquiera. Las distancias cambian y al cambiar las distancias cambia la fuerza, porque cambia el campo. Imagínense si vemos el recorrido punto a punto conforme se va moviendo. Voy a tener que al calcular esa fuerza, hay ángulos que están cambiando continuamente, hay distancias que están modificándose. En pocas palabras, la fuerza que genera el trabajo es una fuerza variable. Y cuando quiero calcular el trabajo hecho por una fuerza variable, necesito examinarla por pedacitos de manera fraccionada, donde el trabajo es igual a la suma de los trabajos parciales realizados, la integral de la fuerza, punto, la distancia, le llamaré L, recorrida. Debo integrar porque está cambiando. Si fuese una fuerza constante, la forma tradicional, en mecánica tendría la fuerza en esta dirección, el ángulo, la distancia D, llamémosle así, en el piso acá, y el trabajo simplemente es fuerza, punto, distancia, igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que forman las dos cosas. Esto asumiendo que la fuerza sea constante, pero acá no lo es, porque al estarse moviendo esta carga coseno a diferentes lugares por esta curva, la fuerza está cambiando dado que cambia la separación, cambia la distancia. Y aparte el ángulo que forma la fuerza y la distancia recorrida también está cambiando. Aquí la fuerza necesaria para anular la base abajo vertical. Entonces lo veo, por ejemplo, acá, la fuerza va en esta dirección, la fuerza F que debo aplicar para anular el campo eléctrico. En fin, es un problema más complejo. Por eso debo integrar. Y al integrar estoy fraccionando el recorrido en pedacitos, calculando cada trabajo en cada fracción pequeña del recorrido y voy sumando. Entonces, de esta expresión, la diferencia de potencial será el trabajo, la integral de la fuerza por la distancia. Bueno, la fuerza es igual al campo multiplicado por la carga. El negativo, punto, distancia recorrida. La integral de esto por la carga de prueba móvil. La carga móvil se anula y tengo entonces que la diferencia de potencial me queda como menos la integral del campo punto distancia recorrida. Esta integral en matemáticas no lo han visto y no lo van a ver, probablemente ni en carrera. Se llama integral de línea. Sí van a ver el tema, pero como que en matemáticas a veces no destacan el nombre. Integral de línea. Se llama integral de línea porque es una integral que para poderla evaluar tienen que saber cuál es la curva sobre la cual se está llevando a cabo el proceso de integración. Esta es la curva, esta es la línea y ahí no me integral de línea. Para poderle evaluar problemas matemáticos formales, yo debo saber hasta la ecuación de la curva, por supuesto, para poder saber cómo diablos se integra eso, siguiendo el recorrido que marca esa curva. Entonces, esta es la expresión teórica general para la diferencia de potencia. La integral negativa del campo eléctrico punto, el diferencial del recorrido de la carga. Bueno, ahora, un detalle que me permita simplificar la situación. Aquí lo dibujo abajo otra vez un poquito para que quede más claro. Tenía el campo así, tengo la curva de esta manera y acá está la carga. Debo seguir esta curva, integrando sobre esta curva. Y les decía, para integrar semejante cosa, pues debo tener conocimiento de la ecuación de la curva. Pero en física podemos sacar en la vuelta esa complicación de la siguiente forma. ¿Qué tal
si en lugar de seguir esta curva, seguimos una ruta parecida, aproximada, que sea más sencilla de entender, que me permita simplificar las cosas. Una trayectoria de aproximación. Si la carga de prueba se va a mover siguiendo esta curva, en lugar de que se mueva por esta curvita muy pequeña, hagámoslo así. ¿Qué tal si se mueve primero directamente a la carga de esta forma y luego después escalonadamente así, de tal manera que haya un ángulo recto? Y luego ya que esté acá, otra trayectoria directo a la carga, así, y luego horizontalmente así, siguiendo lo que se llama un diente de sierra. Resulta que viendo estos piquitos detectamos dos tipos de tramos del recorrido. Voy a marcar lo que les parece con este de aquí de arriba. Hay dos componentes. Este pedacito de aquí es paralelo, le pondré con tres líneas paralelas. ¿Qué quiero decir? Paralelo va a la línea del radio. Y esta otra que está por acá es perpendicular al radio. Entonces, estos demás picos hacen lo mismo. Esto que tengo aquí es paralelo, porque va directo al radio. Y este otro que está acá es perpendicular. ¿Por qué hago eso? Ah, pues porque el trabajo, cuando calcule eso, más bien ya, diferencia de potencial es igual a menos la integral de E punto dl por la curva. Lo voy a separar en dos. ¿Qué tal si calculo la suma, la integral de todas las secciones que son perpendiculares? Y luego la que sigue, la integral del campo por la trayectoria, igual, siguiendo las trayectorias paralelas. Resulta que al evaluar el producto punto entre el campo y el dl para las trayectorias perpendiculares, que son estas, las perpendiculares, nos damos cuenta que aquí el coseno que aparece es de 90 grados. Todas. ¿Por qué? Porque estas líneas son distancias recorridas que son perpendiculares al campo. Entonces, en tal caso, aquí está, por ejemplo, perpendicular al radio, el coseno de 90 grados vale 0. Y las demás que son paralelas, el coseno que aquí aparece es de 0 grados. El coseno de 0 grados vale 1. Dicho de otra manera, en lugar de calcular el proceso de integración siguiendo esta curva rara, lo separo en dos. La suma de todos los sectores que son radiales más la suma de todos los que son perpendiculares. Me doy cuenta que los tramos perpendiculares se anulan y solamente quedan los radiales. Y de otra manera, viendo esa línea por acá y de acá. Los recorridos que toman importancia en el procedimiento son todos los pedacitos que van en dirección radial. Puedo olvidarme de la curva totalmente y resolver el problema simplemente tomando el proceso de cálculo directamente del punto 1 al punto 2 en una línea recta, o sea, de aquí a aquí, recta, y olvidarme de la curva. Y me da lo mismo y es más fácil. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí lo voy a dibujar ya la forma en que me interesa tenerlo finalmente. La idea es tener la carga U, el punto 1 y el punto 2 en dirección directa a la carga por acá. Y me olvido de la curva. Tengo el campo hacia arriba, la fuerza eléctrica que produce el campo, que va así, U0 la carga móvil, y para anular esta fuerza aplico una fuerza contraria. Esa es la buena para calcular el trabajo necesario para realizarlo. Es lo mismo, le pongo el menos. Y la distancia recorrida
pues va en esta dirección, diferencial de L. De esa manera, la diferencia de potencial eléctrico me quedará como menos la integral del campo diferencial del recorrido. No le pongo el puntito porque no voy a hacer efectivo ya. ¿Sí? Fíjense, el campo, bueno, está así, punto pues. De esta manera. Y eso es igual a menos la integral. Producto punto entre el campo eléctrico y la diferencial del recorrido. Diferencial del recorrido va hacia abajo y el campo va hacia arriba. Pues aquí hay un coseno de pi de 180 grados. El campo generado va hacia arriba y el recorrido de la carga al mover de línea recta va hacia abajo. Este coseno de 180 grados vale negativo 1, lo cual anula el signo negativo y tengo la integral. Me queda la integral de E por L. Ahora, este dl va dirigido hacia la carga. ¿Sí? Normalmente las distancias las medimos a partir de la carga generadora. O sea, es decir, en sentido contrario. El dl va en esta dirección, la recorrido de la carga Q0, por acá, pero un punto lo ubico por un vector de posición que va en sentido contrario. Diferencial de R, de radio. A ver, no sé si me explique. A ver. Entiendo que eso puede ser confuso. Cuando tengo una carga, campos eléctricos y todo eso, y gravitación siempre, las distancias las medimos con un radio, ¿de acuerdo? R. ¿Sí? Y un diferencial de radio va en esta dirección, creciente desde el centro. Pero en este caso, me estoy moviendo hacia abajo. En este caso, el diferencial de recorrido va hacia la carga, porque así me estoy moviendo. Entonces, entre el diferencial de recorrido L y el diferencial de radio hay un signo. De tal manera que aquí debo poner la integral del campo, cambio el dl por dr, diferencial de radio, pero le planto otra vez un negativo. Formalismos matemáticos. Si reemplazamos el valor de la expresión del campo eléctrico, 1 sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrada, me queda una integral que perfectamente puedo resolver desde el punto 1 al punto 2, desde R1 hasta R2. Esto es igual a menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de dr sobre r cuadrada de R1 a R2. Y eso lo integro ya en la forma que ustedes ya saben. Se pasa hacia arriba, r a menos 2 y se integra. Y voy a tener Q sobre 4 pi epsilon 0. El menos se incluye en el diferencial para computar la integral. Y me quedaría 1 sobre R evaluado de R1 a R2. Bueno, finalmente, la diferencia de potencial eléctrico queda como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 1 entre R2 menos 1 entre R1. Hay una simetría interesante ahí. La resta es exactamente la forma de la expresión 1 sobre 4 pi epsilon 0 por R2 y 1 sobre 4 pi epsilon 0 por R1. Y es una resta. Eso se antoja que sea una diferencia de este tipo. Donde el potencial solo, no la diferencia, el potencial 1 es la constante de Coulomb por R1 y el potencial 2 es la constante por R2. Prof,
¿Me Dime. puedes mover poquito más arriba la cámara? Ah, ahí. Esa es la expresión para la diferencia de potencial. Ahora miren, ¿por qué diferencia de potencial? Estamos hablando del trabajo necesario para mover una carga en equilibrio dinámico entre dos puntos. Queremos medir la energía. Y en tal sentido, si queremos saber cuánta energía cuesta moverla, va a estar relacionado con la energía almacenada. Si quiero saber cuánta energía almacenada va a quedar, yo podría pensar, bien, no nada más mover entre dos puntos, ¿qué tal si puedo saber cuánta energía la carga móvil, la que es la crucero, va a tener finalmente cuando esté ya en la posición final y terminara ya el proceso que lo haya logrado colocar en su punto final? Me preguntaría, ¿la debo mover esa carga de prueba desde dónde? De tal forma que no haya ninguna fuerza eléctrica involucrada. Eso. Si tengo dos cargas, la Q y la Q0, y quiero saber cuánto trabajo me cuesta mover la carga Q0, pues podría pensar en dónde pongo la carga Q0 lo suficientemente lejos para que no haya en principio ninguna fuerza entre ellas. Y la respuesta es, como la fuerza siempre está mientras haya distancia entre ellas, tendría que poner la carga Q0 a una separación infinita. Y aquí me doy cuenta que si tomo justamente R1 en el infinito, esta cantidad desaparece, cero. Ya no tengo diferencia de potencial. El potencial eléctrico solo, aquí me faltó la Q, me la volé. El potencial solo me queda como Q entre 4pi epsilon 0 R. Esta expresión la vi, creo que en gravitación, nivel superior, y seguramente la vi como que acto de fe, pero así se obtiene. No confundir con energía potencial, con la palabra potencial. El potencial tiene que ver con energía, pero es por unidad de carga. Ese es el potencial eléctrico que una carga eléctrica produce a cierta distancia. Quiero decir, aquí ya no hay carga de prueba, ¿eh? Si tengo la carga Q, así tal cual, en un punto determinado, la distancia R, aquí no hay nada, sé que hay campo, pero ese campo implica energía, de alguna manera. Entonces, la energía por unidad de carga que tendría almacenada en el campo eléctrico para este sitio está dada por esta expresión. Profe, pero una duda, ¿el diferencial de potencial de una carga es prácticamente lo mismo a potencial gravitatorio, nomás que en vez de atraerlo, lo repele? O sea, ¿es la misma idea? Es la misma idea. Ahora, Ok. un momento, que lo repele, pues más o menos, porque aquí tomé la carga positiva. Si esta carga la pongo negativa, es igual que gravitación, es atracción. Todo lo que yo sepa de gravitación lo puedes trasplantar tranquilamente en electricidad y funciona. Porque la ley de origen tiene la misma forma matemática. La ley de Newton de la gravitación y la ley de Coulomb. Pues sí, efectivamente. De hecho, en las ecuaciones de Maxwell, la primera de ellas es la ley de Gauss. La ley de Gauss para la electricidad. La segunda es la ley de Gauss para el magnetismo. Hay una ley de Gauss para la gravitación que es exactamente la misma estructura matemática, que se deriva justamente de ese paralelismo que ahora sabemos es una casualidad entre gravitación y electricidad. Pues bien, importante lo que dijiste, por otra razón más, que se me va a pelar la idea. En esta ecuación se toma en cuenta el signo. Antes no lo hicimos, aquí sí. Si la carga es positiva, le plantan positivo acá. Si es negativa, le dejan negativo. Tiene que ver, porque si el signo de la carga cambia, ya no tengo que forzar a la carga a acercarse, se acerca sola, tengo que frenar. Y eso cambia todos los signos de la operación que hice. Entonces, respetar el signo que corresponde a la velada. Eso es la escalar. Otra.
Ahora, si pensamos en esa carga puntual que produce el potencial eléctrico, vean, esa carga otra vez es positiva. Si yo tomo un punto, digamos aquí, a una distancia R, sé que el potencial igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 U entre R. Si yo me muevo geométricamente siguiendo una esfera, ni siquiera círculo, una esfera, evidentemente el radio es constante para esa geometría. Si este radio es constante, el potencial va a ser constante, ¿no? O sea, no importa cómo cambie la posición del punto, mientras la R sea la misma, el potencial va a ser igual. Pues bien, significa que en todos los puntos de esta curva, el potencial va a ser constante. Y si cambio de radio, pues ahí sí. Si cambio de radio, tengo otra esfera por acá y el potencial ya no va a ser el mismo. Va a ser otro, pero igual en cada punto el potencial va a ser el mismo de esa misma esfera. Y así puedo ir formando esferas de diferente tamaño, cada uno con su propio valor de potencial, que es el mismo para cada punto de esa superficie. Bien, esas superficies se llaman superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales están constituidas por puntos en el espacio en donde el potencial es el mismo. Va a haber un problema. La figura muestra Profe, una... ¿Qué pasó? antes de que empieces con el problema, ¿puedes repetir la definición de superficies equipotenciales, por favor? Las superficies equipotenciales están constituidas por el conjunto de puntos en el espacio que tienen el mismo potencial eléctrico entre ellos. Para una carga puntual, entonces, son esferas. Por cierto, antes del problemita, algo interesante, miren. Resulta que el campo eléctrico que produce la carga es radial. ¿Sí? El campo. Y las superficies potenciales son esferas. Una característica muy importante de las superficies equipotenciales es que siempre son perpendiculares al campo. Apunten. Las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo. Ahora sí, el problema. La figura muestra una carga puntual. Negativa. Digamos que es de menos 4 microcoulombs.
y aparecen dos puntos. Calcular la diferencia de potencial entre esos puntos. Profe, Dime, entonces ahí verdaderamente no importa la distancia de 10, si dijiste que nada más tomamos en cuenta, o sea, si se está moviendo del 1 al 2, no necesitamos la de 10 centímetros si está completamente en un 90 grados, ¿no? Que nada más se va a mover para abajo, es lo que nos dijiste. sí, bueno, sí lo debo tomar en cuenta. Más bien, lo que ocurre es que no voy a preocuparme por los 90 grados, porque no es vector. La diferencia de potencial Q sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, no me importa que el punto 2 esté horizontal y el punto 1 esté vertical, quiero decir, si estuviese este punto 2 aquí, sería lo mismo, por lo que tú estás diciendo, la verticalidad, ¿sí? Pero vamos, como son superficies equipotenciales, cualquier punto por donde pasa el punto 1, cualquier punto donde pasa el punto 2, el potencial es el mismo. Entonces la diferencia de potencial simplemente lo hago tomando los radios como están, sin preocuparme porque aquí este ángulo es recto y típico las preguntas del BI nivel superior que les ponen un punto por acá, el punto 2 acá, y luego les plantan aquí un ángulo de referencia. No importa, no importa, importan los radios. Y si este es el centro, este es el radio R1, este es el radio R2, se acabó. O sea que la operación, finalmente, el signo de la carga, cuidado, menos 4 por 10 a la menos 6. Y luego esto es por 9 por 10 a la 9, la constante Coulomb, por 1 sobre 0.1 metros, son 10 centímetros, menos 1 sobre 0.2 metros, la otra. Y el signo, lo que dé. Oye, profe, ¿por qué los microcoulombs los pusiste como a la menos 6 y no a la menos 3? Porque siempre han sido menos 6 en micro, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, 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 perdón, lo confundí con mili, no sé por qué. Ok. Los potenciales son altos, advierto, igual que el campo. Y 2 montón, 3, 5. 1.8 por 10 a la 5. Voltios negativos. Esa es la cantidad de voltios que se necesita para mover dos electrones nada más a 10. Es el trabajo que necesito invertir para mover un electrón
una carga de prueba, trabajo por unidad de carga, trabajo por coulomb, vamos a ver un coulomb de carga del punto 1 al punto 2 con velocidad constante. Con velocidad. Y si hubiera más cargas, bueno, como es de escalar, se suman. Se suman y afortunadamente no de manera vectorial por ser escalar. Otro problema. Para la figura, encontrar el valor del potencial eléctrico para el punto P. Es más, vamos a mover esto al punto P. El potencial. Insisto, no es vector, así que tranquilos. No hay componentes, no hay coseno ni seno, ni nada de eso. Son dos cargas y puede haber la que ustedes quieran. Finalmente voy a sumar los efectos de cada carga respecto al punto P. Si las longitudes son A y A, bueno, entonces aquí yo puedo trazar una línea así y así, donde esta distancia vale A raíz de 2, que voy a quitar. El potencial eléctrico para el punto P es igual. De la carga 2Q más 2Q sobre 4π epsilon 0 a raíz de 2. Profe, en el diagrama, ¿por qué la positiva está como negativa? Porque me equivoqué. No me equivoqué, lo estoy viendo y estoy con atención. Ese es positivo. Y aquí le quito este 2, ¿qué les parece? Así. El potencial de esta carga más 2Q aquí, más 2Q sobre esto. Y el potencial de la carga menos Q más menos Q sobre 4π epsilon 0 a raíz de 2. Todo menos 1, 1. Potencial en P es igual a Q sobre 4π epsilon 0 a raíz de 2. Si hubiese dejado menos 2Q aquí, el resultado hubiese sido 0. El resultado, ¿por qué hubiera? O sea, entiendo porque sería 2 y menos 2, 0, pero si fuera menos 2, o sea, viéndolo en el diagrama, ¿por qué sería 0? O sea, no se mueve, pero una es positiva, otra es negativa, entonces la partícula tiene... Quiere decir que no te cuesta ningún trabajo moverla desde el infinito, porque conforme la estás moviendo, lo que una la repele, la otra la trae. Ah, ya, ok. Esto es nulo. Bien. Ahora, regreso a la fórmula original
de la diferencia de potencial en términos del campo eléctrico. Esto se llama cálculo diferencial vectorial analítico. Vectores con integración y con derivadas. Si tengo una integral y la derivo, es la operación inversa. Quiero decir, primero escriban así, menos la integral de E de L coseno del ángulo. Es un producto de punto. ¿Qué es ese coseno? Pues vectorialmente hablando es que si tengo el campo en esta dirección y la DL va en esta dirección, y aquí hay un ángulo, entonces este es el DL. Este lado de aquí representa E coseno θ. Es la componente del campo que va en dirección del recorrido. ¿Sí? Vamos a representarlo como E subíndice L. ¿De acuerdo? Es esto, recorrido va así. Entonces el componente E coseno representa el lado, que es el cateto adyacente del triángulo, y es E coseno, la componente del campo que corresponde a la dirección del recorrido de él. La puedo poner que la diferencia potencial se puede escribir así. El coseno es E. Y ahora sí, la inversa de la integral es la derivada. Si derivo la integral, sigue un proceso inverso que la generó. Entonces, derivada del potencial con respecto a L, o, de otra manera, sí, con respecto a L, es igual a menos E por L. No hay que confundirle, quitar el triangulito y es potencial solo, ya, derivada. Componente del campo en dirección de L es igual a menos la derivada del potencial con respecto al recorrido. Esta derivada es muy interesante. ¿Saben cómo derivar una función respecto a x, que es la variable normalita de la cual depende, ¿no? Cuando hay funciones que dependen de más de una variable, pueden derivar respecto a otras variables. Por ejemplo, si tiene una ecuación f de x, y igual a x cuadrada y cúbica, pueden derivar con respecto a x o pueden derivar con respecto a y, o más si hay más variables. Eso se llaman derivadas parciales. Esto es muy interesante, porque mientras que estas derivadas están condicionadas a las variables de los ejes, x y y, pues respecto a x o respecto a y, esta es una derivada de una función respecto a la dirección que ustedes quieran. Porque recuerden que teníamos la posible trayectoria con una curva, y la carga se movía por aquí, y esta era la L. Yo puedo derivar siguiendo una ruta curva, porque así me conviene hacerlo en algún problema. Esto se llama derivada direccional. Derivada direccional. Probablemente en matemática no tengan idea de qué es eso. Me refiero al curso. Entonces es interesante por la relación con el campo eléctrico. Si yo derivo el potencial respecto a cierta dirección, ¿qué es lo que encuentro? La componente del campo en esa dirección. Ejemplo, ¿qué tal si considero el potencial de la carga puntual? Q sobre 4 pi epsilon 0 r, la que tenemos ya hasta el cansancio. Según esto, ese potencial depende del radio. Bien, escojamos el radio como dirección de la derivada direccional. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico en dirección del radio,
Lo que voy a hacer es calcular menos la derivada del potencial respecto al radio. Y eso es igual a menos deriven el potencial. Q sobre 4pi epsilon 0. Y la derivada de 1 sobre r menos 1 sobre r cuadrado. ¡Qué novedad!, ¿no? Estamos llegando a la expresión ya conocida del campo eléctrico, como debía de ser. ¿Ven la conexión? ¿Le puedes bajar un poco la cámara, profe? Ahí. Sí. Gracias. La derivada del potencial me da el campo. La derivada del potencial sobre cierta dirección, la componente del campo en esa dirección. Si tengo el potencial en función del radio de la carga, lo derivo respecto al radio y encuentro el campo eléctrico justamente en dirección radial que corresponde con lo que la ley de Coulomb marcó. Eso es una fregonada matemática. Y otra cosa más. Para ver qué maravilla. De esa expresión. Campo eléctrico en dirección L es igual a menos la derivada del potencial con respecto a la longitud que sea. Bien. Pensemos ahora en una esfera, bueno, para un conductor aislado. Otra vez. Si tengo un conductor aislado, por ejemplo, una esfera, es lo más común, y este conductor tiene un radio R mayúscula, ya sabemos cosas del conductor aislado, sabemos que la carga eléctrica libre radica en la superficie y nada más, no puede estar adentro, ¿verdad? Y otra cosa es que aquí adentro, sabemos, el campo tiene que ser cero, no tiene manera de tener otro valor. Entonces, dentro del conductor, yo puedo poner que menos la derivada del potencial con respecto al radio, porque es la variable, que es igual a la componente del campo eléctrico radial. Como es dentro del conductor, esto se anula. De tal forma que la derivada del potencial con respecto al radio debe dar 0. ¿La derivada de qué función es siempre igual a 0? Pregunto. La derivada de un número normal. O sea, un número que no tiene una variable. Dirías una constante, ¿no? Una constante, sí. De aquí concluyo que el potencial es constante. Así es. Vean cómo va encadenadito todo. Del hecho que un conductor aislado del campo eléctrico adentro se anula, concluyo de acuerdo con esta relación que si el campo eléctrico adentro vale 0, el potencial debe ser constante. El potencial es constante dentro del conductor. E igual que en su superficie. Juntemos ya lo que sabemos de campo eléctrico y de potencial para conductores aislados. Podemos expresar el resultado así, ya juntando todo. Son detalles que usualmente el bachillerato internacional recurre mucho a las gráficas, a las pruebas,
Y a veces nos vamos a encontrar dibujos como estos. Primero la definición matemática, ¿sí? Para un conductor aislado, ¿qué tenemos? El campo eléctrico. Estoy hablando de una esfera de radio R. El campo eléctrico vale 0 si el radio, la posición al punto, es menor que el radio de 0. En puntos interiores, si la posición que estoy examinando está dentro, R minúscula, el campo es 0. En la superficie y más allá se comporta como carga puntual. Entonces vale Q sobre 4pi epsilon 0. R cuadrada, que es la fórmula para el campo de una carga puntual, cuando el radio, la posición sea mayor o igual que el radio R mayúscula. Así identificamos el campo. Pero el potencial, aquí hay un campo, el potencial dije, el potencial es constante e igual que su superficie, correcto. Igual que en su superficie, Q sobre 4pi epsilon 0 R en la superficie, si la posición es menor que R o igual. No 0, es igual, constante. Y más allá, pues como una carga puntual. Gráficamente, vean, esto se presentaría así. Campo, distancia R. Minúscula, variable. Digamos que aquí está el radio de la orilla de esfera. Si es el campo, dentro vale 0, entonces la gráfica pues es una línea así. Hasta aquí. Antes de llegar. En el momento que llego al radio, deja de ser 0 y brinca, hay una discontinuidad, caray. Se va por acá. Al valor del campo en la superficie, 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrada en la orilla. Y luego, ya después de eso, decae, y decae rapidito, una Q, así. Así entonces. Esa es la gráfica de la variación del campo eléctrico respecto al radio de un conductor aislado. El otro lo pongo aquí al lado, la gráfica del potencial. ¿Te das cuenta? Aquí está R. Mayúscula. Decimos, dentro de la esfera el potencial es constante e igual que en su superficie. Entonces aquí no es 0, sino que es constante. La gráfica es así. El valor es 1 sobre 4pi epsilon 0 U sobre R mayúscula. Y partimos de que esto siempre es constante, constante, constante. Llega este valor y luego decae. Decae menos dramático que la otra, más suavezón, pero igual decae. Así entonces. Esta primera es la gráfica de esta función. Esta gráfica es la gráfica de esta otra función.
Esos dibujos son importantes. Vean que aquí la curva es continua. No hay problema en el punto de la superficie. Aquí hay un salto. Por último, potencial trabajo por unidad de carga. La energía potencial, o así, energía potencial, ya no potencial. Pues es que si el potencial es igual al trabajo por la unidad de carga móvil, el trabajo como tal, pues es la carga multiplicada por el potencial. ¿Qué quiere decir? Que si tengo la carga productora del campo Q, y acá está la carga móvil, la que acerqué de lo infinito, que es la carga Q0, y esto está separado a una distancia R, ¿qué es la energía potencial? Ahora sí, literalmente, no es por unidad de carga. ¿Cuántos joules de energía necesito para de que estando separadas estas cargas infinitamente las pueda juntar? Pues esto es igual, la energía potencial igual a Q por Q0 sobre 4pi epsilon 0. Se parece a la ley de Coulomb, pero no tiene R cuadrada. Cuidado. Se toman en cuenta los signos. O sea, positivo o negativo va en la fórmula, es algebraicamente adecuada. Problema. Tenemos tres cargas separadas a una distancia A. Esta es más Q, menos 2Q. Y esta es más 3Q. Si las cargas están infinitamente separadas al principio y las junto para colocarlas en esa posición, ¿cuánto trabajo me cuesta hacerlo? ¿Cuánto trabajo tiene que ver con el potencial? Si sé cuánto trabajo me cuesta armar ese diseño, yo sé cuánta energía potencial almacena. La fórmula tiene dos cargas, pues por parejas hay que tomarlas. Y sumarlas finalmente es energía, es una escalar. Entonces, Alexa, ¿qué hora es? Son las 5:34 de la tarde. ¿Cuánta energía hay? Debo tomar por parejas. Esta con esta. Esta con esta. Y esta con esta. Y la suma, tal cual, usando esta expresión. Ahí va. Energía potencial es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Paréntesis. Producto de las cargas. ¿Cuál les gusta? Estas dos primero. Más Q por menos 2Q.
menos 2Q cuadrado. Una distancia A sobre A. Y luego, estas dos, menos por más, da menos. Menos 6Q cuadrada sobre A. O sea, perdón, pero le puedes subir un poquito. ¿Subir así? ¿Ya? Un poco más. Ándale ahí. Gracias. Pues estamos bien, ¿verdad? Esta con esta, más Q por menos 2Q, menos 2Q cuadrado, distancia A. Esta con esta, menos 2Q por 3Q, 6Q negativo, sobre A. Y luego la diagonal, esta, separada la distancia a raíz de 2. Más Q más 3Q, más, por más da más, 3Q cuadrada sobre a raíz de 2. Entonces esto va a quedar como 4 pi epsilon 0 por menos 8 sobre A, más 3 sobre A, raíz de 2, Q cuadrada. Si quieren esta la sacamos, la ponemos acá. ¿Preguntas? Ninguna. Todo está clarísimo. Oh, sí. Como dijo la doctora, que es mi doctora de cabecera, cuando me preguntó qué es lo que hacía y le dije que era físico y que había estudiado física nuclear, me dijo, ¿para qué estudiar ese mugrero? Bueno, nos gusta, digo yo, y aquí estamos. ¿Y una pregunta? Yo nomás, profe, ese negativo 6, ¿de dónde salió? No me La, quedó claro. la multiplicación. Ah, ok, ya. ¿Sí? Sí. ¿Alelis, todo bien? Sí, profe. Bueno, ok. Pues hasta aquí le dejamos. Déjeme seguir revisando algunos problemas que podamos analizar la siguiente sesión. Había pensado no hacerlo, pero caramba, es que es un crimen no hacerlo. Con todo esto, te puede explicar el funcionamiento del generador de Van de Graaff. Es un aparato para producir altos voltajes a partir de pequeños voltajes. Y para poder entender cómo funciona esa cosa, requiero todo eso que acabo de explicar hace un momento. Creo que sí lo vamos a hacer la próxima semana. Y ya está. Bueno, pues cuídense. Está la cosa muy fea. Y nos vemos entonces. El lunes no, ¿verdad? Quedamos en que iba a ser libre para que avanzaran con su proyecto. Avísenles a los demás que no, que ni se conecten. Digo porque ya me di cuenta que todo el mundo se conecta a la hora exacta, a las 8, porque está canijo. Entonces, no se conecten, pero quiero que lo aprovechen. Hay que avanzar ese proyecto porque no vaya el agua al cuello y vamos a andar como locos. Los vería el martes entonces. ¿Ok? Bye.